Dios creó a los ángeles, arcángeles y querubines. Estas criaturas celestiales habitarían los cielos. Desde Lucifer hasta el Leviatán. He aquí 6 peores demonios de la cultura judeo-cristiana. Número 6. Lucifer. Fue la criatura más importante que Dios había creado jamás. Pero a pesar de tener tantas cualidades, o quizás por eso mismo, Lucifer se dejó llevar por el orgullo. Este es el vicio que conduce a la arrogancia, la vanidad y la soberbia sin fin. La soberbia era uno de los 7 pecados capitales. El orgulloso Lucifer se consideraba tan perfecto que decidió crear su propio trono, situado incluso por encima de Dios, pues deseaba ser como Dios. Para llevar a cabo su plan, el ángel malvado engañó a los demás ángeles que lo rodeaban. Por eso, el padre de la mentira tenía a su lado a una tercera parte de los seres angelicales que habitaban los cielos. Juntos desatarían una batalla por el cielo. Pero Lucifer se encontró con un oponente destacado, el arcángel Miguel, quien comandaba la milicia celestial de ángeles amantes de Dios para derrotar a los ángeles del Señor. Lucifer se transformó en un poderoso dragón y luchó contra Miguel, que blandía una espada de fuego. A pesar de todo su poder, el dragón no derrotó a Miguel, ya que este último tenía a Dios de su lado. Lucifer y sus ángeles malvados fueron desterrados del cielo. Estos ángeles cayeron a la tierra y quedaron atrapados en el infierno. Pero Lucifer sufrió un castigo aún mayor. Él, que alguna vez fue el ángel más hermoso, se transformó en el atroz Satanás. Lucifer y sus ángeles caídos comenzaron a vivir en el infierno. Pero, aunque derrotado, Satanás todavía quería vengarse de su creador y decidió atacar a su mayor creación, la humanidad misma, que había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Un Satanás con forma de serpiente entró en el jardín del Edén y convenció a la inocente Eva de probar el fruto prohibido. Y valiéndose de su lengua engañosa, Lucifer concatenó el pecado original que hizo que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. Después de eso, Satanás dedicaría todos sus esfuerzos a alejar al hombre de Dios, convirtiéndolo en pecador para que no pudiera llegar al paraíso. Lucifer, conocido como el ángel caído, es uno de los personajes más enigmáticos y polémicos de las tradiciones religiosas. Según los relatos, rechazó la gracia de Dios y se rebeló contra su autoridad, lo que lo llevó a ser expulsado del cielo junto con otros ángeles que lo siguieron en su insurrección. Como consecuencia de su caída, Lucifer está condenado a pasar la eternidad intentando corromper y destruir la obra de Dios, especialmente su creación más preciada, la humanidad. Este ángel caído simboliza la desobediencia, el orgullo y el deseo de libertad, temas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Por otro lado, la historia de Adán y Eva, ampliamente conocida gracias a los relatos bíblicos, nos presenta a la primera pareja de seres humanos creados directamente por Dios. Según la narración del Génesis, Eva fue creada a partir de una costilla de Adán para ser su compañera. Sin embargo, un antiguo mito judío, menos conocido pero igualmente intrigante, desafía esta versión oficial al afirmar que Eva no fue la primera mujer. Según este mito, antes de Eva hubo otra mujer llamada Lilith. Lilith, en esta tradición, fue creada al mismo tiempo que Adán y de la misma tierra, lo que implicaba que ambos eran iguales en esencia y derechos. Sin embargo, Lilith se rebeló contra la autoridad de Adán, negándose a someterse a él tanto espiritual como físicamente. Este rechazo la llevó a abandonar el jardín del Edén y, según algunas versiones del mito, a convertirse en un ser demoníaco, condenada a vivir al margen de la sociedad divina. Lilith es, para muchos, una figura que representa la independencia y la resistencia frente a las estructuras patriarcales, lo que la ha convertido en un ícono feminista en los tiempos modernos. Así, mientras Lucifer y Lilith representan rebeliones contra el orden divino, sus historias nos invitan a reflexionar sobre conceptos como la libertad, la igualdad y las consecuencias de desafiar la autoridad. Ambos personajes, aunque de origen distinto, encarnan el arquetipo de quienes rechazan la subordinación y buscan trazar su propio destino, incluso a costa de un castigo eterno. Este entrelazamiento de mitos y narrativas
en el que convergen elementos religiosos, culturales y sociales, continúa capturando la imaginación colectiva a lo largo de los siglos. Lilith, como figura mítica, y su historia se convierten en una ventana hacia las preocupaciones humanas universales. La lucha por el poder, la autonomía individual y las consecuencias de desafiar el orden establecido. En cada cultura donde aparece, Lilith no solo refleja las creencias y temores de su tiempo, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, la igualdad entre los géneros y las tensiones inherentes al ejercicio de la libertad. Las tradiciones religiosas y culturales han utilizado personajes como Lilith para abordar temas complejos relacionados con el control, el castigo y la rebeldía. Su historia, que comienza como un relato marginal en textos como el alfabeto del Sirácida y las tradiciones mesopotámicas, resuena con una fuerza especial porque pone de manifiesto las contradicciones de los sistemas de poder. Por un lado, Lilith es condenada por abandonar su lugar designado y por desafiar la autoridad, lo que refuerza las normas patriarcales. Por otro, su figura sobrevive como un símbolo de resistencia y como un recordatorio de que incluso las narrativas dominantes pueden ser cuestionadas. Lo fascinante de Lilith es cómo ha sido reinterpretada a lo largo de la historia. Mientras que en las tradiciones más antiguas se la describe como un ser demoníaco asociado con el caos y el peligro, en épocas más recientes su figura se ha resignificado como un ícono de empoderamiento femenino. Movimientos contemporáneos han tomado la narrativa de Lilith y la han transformado en una alegoría de la lucha por la autonomía, la equidad y la justicia. Este proceso de resignificación demuestra cómo los mitos evolucionan para reflejar las necesidades y valores cambiantes de las sociedades humanas. Además, la historia de Lilith nos recuerda que la transgresión, aunque temida y castigada en muchas tradiciones, es también una fuente de cambio y transformación. Al negarse a conformarse, Lilith desafía las estructuras rígidas de su tiempo y abre la puerta a nuevas formas de pensar sobre la identidad y la libertad. Su legado trasciende las fronteras de las religiones y culturas que la crearon, y su impacto sigue siendo palpable en debates actuales sobre género, poder y la lucha por la igualdad. En última instancia, el mito de Lilith no solo nos habla del pasado, sino que también ilumina las tensiones y aspiraciones del presente. Es un recordatorio de que los relatos más antiguos contienen verdades atemporales sobre la condición humana y de que las historias de resistencia y desafío tienen el poder de inspirar y transformar incluso en los contextos más modernos. Este entrelazamiento de narrativas nos invita a reflexionar sobre cómo los mitos dan forma a nuestras percepciones y cómo, a su vez, podemos reescribirlos para adaptarlos a nuestras propias búsquedas de significado y justicia. Número 5. Lilith. A diferencia de Eva, que surgió de la costilla de Adán, Lilith surgió del barro junto con Adán. Al haber sido creada por Dios al igual que Adán, Lilith no se sometió a las órdenes de su marido, pues se creía igual a él y no aceptaba el dominio de Adán. Lilith y Adán habitaban el jardín del Edén, pero la rebelión de Lilith la puso en una situación en la que se vio obligada a elegir entre someterse a su esposo o abandonar el jardín del Edén. Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su independencia. Por lo tanto, optó por dejar atrás a Adán y el jardín del Edén. La primera mujer jamás creada se exilió y se estableció cerca del Mar Rojo. Dios envió ángeles en un intento de convencer a Lilith de que regresara al jardín del Edén. Pero ella le dio la espalda a Dios. Sin su esposa, Adán comenzó a sentirse solo. Dios, al ver que luchaba contra la soledad, decidió crear una nueva mujer para él, Eva. Debido a su decisión de rechazar al Creador, Lilith fue demonizada. Ahora se la consideraba un demonio con forma de mujer. En su forma demoníaca, tendría el poder de provocar enfermedades en los recién nacidos y de protegerlos del mal. A los bebés se les entregaban amuletos con los nombres de los ángeles que intentaron llevar a Lilith de regreso al Edén. Estas historias afirman que Lilith estaba celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva en el paraíso, y como acto de venganza, asumió la forma de una serpiente y engañó a Eva, obligándola a ella y a Adán a probar el fruto prohibido, lo que provocó que la pareja fuera expulsada del paraíso.
La historia de Lilla es bastante conocida, sin embargo esta versión no está presente en la Biblia cristiana y es rechazada tanto por católicos como por protestantes. La versión que presenta a Lilith como la primera esposa de Adán se encuentra en un texto conocido como el Asterisc Alfabeto de Ben Sirá o Asterisc Alfabeto del Sirásida. Este documento, cuya fecha exacta es incierta, se cree que fue creado en algún momento durante la época medieval, probablemente entre los siglos VIII y X. Este texto es notable por combinar tradiciones religiosas, cuentos populares y humor satírico, y es en él donde aparece una versión completa de la historia de Lilith como una figura que antecede a Eva en la creación. En el relato del Asterisc Alfabeto del Sirásida, Lilith es descrita como la primera mujer, creada al igual que Adán a partir del polvo de la tierra. Sin embargo, su relación con Adán rápidamente se vuelve conflictiva, ya que Lilith se niega a aceptar un papel de sumisión en su unión. Según el mito, su rechazo a ser dominada por Adán, tanto en términos espirituales como físicos, la llevó a abandonar el jardín del Edén. En algunos relatos, Lilith pronuncia el nombre de Dios, un acto considerado sagrado y poderoso, y vuela lejos del paraíso. Esta transgresión la coloca fuera del favor divino, marcándola como una figura rebelde y marginada. El mito de Lilith no se limita a la tradición hebrea, también tiene raíces profundas en las mitologías babilónica, sumeria y asiria. En estas culturas, figuras similares a Lilith, como Lilitu o Ardad-Lili, eran demonios femeninos asociados con los vientos, la noche y en ocasiones con la infertilidad o el peligro para los recién nacidos. Estas representaciones mitológicas pintan a Lilith como una fuerza poderosa, pero a menudo temida, que se mueve entre lo humano y lo sobrenatural. A lo largo de los siglos, Lilith ha sido interpretada de múltiples maneras, como una demonio, una seductora peligrosa o como un espíritu vengativo que merodea por las sombras. Sin embargo, en tiempos más recientes, su historia ha sido recuperada y reinterpretada por movimientos feministas y académicos como un símbolo de autonomía, resistencia y desafío frente a las estructuras patriarcales. Lilith, entonces, no es solo un personaje mitológico, también es un reflejo de las luchas sociales y culturales que han acompañado a las mujeres a lo largo de la historia. La persistencia de Lilith en tantas tradiciones y mitologías demuestra su relevancia como arquetipo de lo femenino rebelde y su capacidad para trascender culturas y épocas. Su historia continúa fascinando a quienes buscan comprender cómo las narrativas antiguas se entrelazan con los debates contemporáneos sobre igualdad, poder y la naturaleza de la independencia. La figura de Lilith en Mesopotamia era vista como una deidad maligna, o cuando se asociaba con la luna, se la consideraba una diosa con diferentes fases y por lo tanto diferentes estados de ánimo. De esa manera podía ser vista como una diosa de la fertilidad, pero también como una figura diabólica. Hay teorías que afirman que la ausencia de Lilith de la Biblia se produjo durante los concilios que definieron los libros canónicos que constituirían la Biblia tal como la conocemos hoy. La figura de Lilith como mujer independiente y fuerte iría en contra de la estructura patriarcal, una de las piedras angulares de la cultura judeocristiana. Por ello, Lilith fue abrazada por el movimiento feminista. Se la suele considerar la primera feminista. El movimiento que reivindica a Lilith sostiene que fue injustamente demonizada, siendo transformada en un símbolo negativo a lo largo de la historia. Según esta perspectiva, Lilith representa a las mujeres que, al desafiar las normas patriarcales y rechazar los roles impuestos por una sociedad dominada por hombres, han sido marginadas, vilipendiadas o convertidas en figuras temidas. En el caso de Lilith, su rechazo a someterse en su relación con Adán, según ciertos relatos de la tradición judía, marcó su posición como una figura independiente y autónoma, lo que resultó en su condena y demonización en los textos religiosos y mitológicos. Esta narrativa se alinea con la experiencia de muchas mujeres a lo largo de la historia que, al intentar resistirse al control patriarcal o reclamar su libertad y derechos, han sido tachadas de peligrosas, inmorales o perversas. Ya sea como una figura demoníaca que encarna el mal y la tentación, o como un símbolo de resistencia y lucha por la igualdad, la historia de Lilith continúa fascinando
e inspirando a quienes buscan examinar los roles de género y la representación de las mujeres en las narrativas culturales. Hoy en día, Lilith es aclamada por movimientos feministas y otras corrientes de pensamiento crítico como un ícono de la lucha por la emancipación femenina. Su figura es reinterpretada como un recordatorio de que muchas de las mujeres que se han atrevido a cuestionar el poder establecido han sido sistemáticamente silenciadas o desacreditadas. En este contexto, Lilith trasciende su origen mitológico para convertirse en un símbolo contemporáneo de desafío, autonomía y valentía, manteniéndose como una fuente inagotable de interés tanto para estudiosos como para activistas. Número 4. El Anticristo. La Biblia profetiza que cuando se acerque el fin de los tiempos surgirá una figura siniestra. Este ser maligno será conocido como el Anticristo. Será el oponente de Jesucristo cuando éste finalmente regrese. El Anticristo es hijo de Satanás y, al igual que Cristo, vendrá al mundo del vientre de una mujer. Este ser, mitad hombre, mitad diablo, se disfrazará entre los hombres a la espera del juicio final. Al principio, será difícil identificar al hijo del diablo porque no dará ninguna indicación de su origen y mucho menos de sus intenciones. Su fuerza será aún mayor cuando los hombres crean menos en las fuerzas de Satanás. Después de todo, cuando Dios dice en el Éxodo, «Yo soy quien soy», el Anticristo dice, «Yo soy quien no soy». Encontrar al Anticristo entre los hombres basándose en señales del mal será una búsqueda infructuosa. Después de todo, el hijo de Satanás es capaz de los mayores actos de benevolencia solo para disfrazar su objetivo final, arruinar la obra del Creador. El Anticristo utilizará su creciente influencia para convencer a los hombres de que el reino de Dios no existe y que el único mundo existente es el que habitamos. Al negar la existencia del cielo, convencerá a quienes no tienen una fe genuina en el Creador de que el infierno tampoco existe. Así, sin temor al infierno, el hombre se convertirá en un blanco fácil para las tentaciones del diablo. El Anticristo se hará más fuerte y más influyente a medida que se acerque el juicio final. Se convertirá en una figura pública importante y sus palabras ganarán millones de almas para las filas de Satanás. El hijo de Satanás proclamará el derecho a la libertad absoluta, porque al negar el cielo y el infierno, también se arruinará la idea del bien y del mal. Número 3. Leviatán. Según el Antiguo Testamento, hay una criatura gigante en las profundidades del océano. Su nombre es Leviatán. Según el texto sagrado de judíos y cristianos, como todas las criaturas que caminan sobre la tierra, vuelan por el aire y nadan en las aguas, el Leviatán también fue una de las creaciones de Dios. Esta criatura está descrita en el libro de Job, donde el propio Dios describe a este monstruo colosal. La bestia se asemeja a un enorme dragón marino. Los hombres se llenarían de miedo cada vez que lo vieran. Ningún hombre es lo suficientemente valiente como para atreverse a despertar a una criatura así, ya que la idea de derrotarla no sería más que una ilusión. El propio Dios describe al poderoso Leviatán como una criatura colosal, portadora de un poder increíble. El enorme monstruo crea olas gigantescas cuando se mueve. El Leviatán, descrito como un monstruo aterrador y de proporciones descomunales, posee una boca formidable, llena de dientes espantosos que parecen diseñados para infundir pavor en quienes se atreven a enfrentarlo. Su dentadura, afilada y temible, simboliza su capacidad para destruir todo a su paso, convirtiéndolo en una fuerza imparable. La espalda del Leviatán está protegida por hileras de escudos que se entrelazan de manera perfecta, tan compactos que ni siquiera el aire, el más sutil de los elementos, puede atravesarlos. Esta protección impenetrable le otorga una invulnerabilidad casi divina, asegurando que ningún ataque externo pueda dañarlo. Cuando el Leviatán se mueve, su golpe es tan potente que parece desencadenar destellos de luz, como si el mismo cielo se fragmentara en 1000 chispas a su paso. Pero su poder no se limita a su fuerza física. De su boca emana fuego, ardiente e incontrolable, una manifestación de su capacidad destructiva y su ferocidad. El humo, oscuro y denso, surge de sus fosas nasales,
envolviendo todo a su alrededor en una atmósfera opresiva y sofocante, como si anunciara la llegada de un cataclismo. Número 2. Satanás. Es el demonio más poderoso de la cultura judeocristiana. Su imagen de criatura con cuernos rojos y un tridente ya está cristalizada en el imaginario popular. Su nombre significa adversario, lo opuesto a todo lo que Dios y Jesús representan. Satanás siempre está en una posición opuesta a Dios en la lucha por las almas de los hombres. Tradicionalmente, Satanás está asociado con la figura de Lucifer, que en su día fue una figura celestial. Debido a su orgullo, se rebeló contra Dios. Lucifer convenció a otros ángeles para que lucharan junto a él contra el Creador. Pero esta rebelión fue sofocada por el arcángel Miguel, quien junto con su milicia divina expulsó a los rebeldes y los arrojó del cielo. Lucifer y los demás ángeles caídos comenzaron a habitar el infierno. El líder de los ángeles rebeldes fue identificado como el propio Satanás. Según algunas interpretaciones, Satanás había tomado la forma de una serpiente y había convencido a Eva de probar el fruto prohibido, lo que provocó que la humanidad fuera expulsada del paraíso. Satanás, cuando se lo identifica como el diablo, asume la personificación de todo mal. La Biblia describe que un día Dios fue visitado por Satanás, el acusador. El Señor le presentó a Job, un hombre tan virtuoso y fiel que su alma estaría fuera del alcance de Satanás. Pero el adversario de Dios se dio cuenta de que Job solo era fiel a Dios porque contaba con sus bendiciones. Tenía todo lo que quería. Satanás apostó con Dios que sin sus bendiciones, la fe de Job se convertiría en polvo y él maldeciría a Dios. Job se quedó sin nada. Su riqueza, sus sirvientes, su prestigio. Perdió hasta a su familia. Satanás perdió la apuesta porque a pesar de todo ese sufrimiento, Job se negó a maldecir al Creador. Pero la aparición bíblica más famosa de Satanás es su encuentro con Jesús, quien había ido al desierto bajo la guía del Espíritu Santo, donde pasaría 40 días y 40 noches ayunando. Al ver el hambre que sentía Jesús, Satanás convirtió las piedras en pan. Pero Jesús resistió la tentación. Satanás desafió a Jesús a arrojarse desde una montaña para ver si los ángeles lo salvarían. Pero Jesús le dijo que no había necesidad de poner a prueba al Señor. Finalmente, Satanás le ofreció entregarle el mundo a Jesús si adoraba al Señor del infierno. Pero Jesús también rechazó esta tentación, afirmando que solo adoraría a Dios y negaría a Satanás. El adversario de Dios, así como el Creador, enviará a su Hijo a la tierra para preparar el terreno para el juicio final. Este hijo de Satanás será conocido como el Anticristo. Satanás no es una figura exclusiva de la cultura judeocristiana. Este ser maligno también está presente en el Islam. Se le conoce con el nombre de Iblis, un genio maligno que surgió del fuego. Iblis odiaba a la humanidad con todas sus fuerzas y su misión era apartar a la humanidad de Dios. Aquellos que se alejan de Alá, siguiendo los pasos de Satanás, serán arrojados al fuego del infierno donde encontrarán su justo castigo. Ya sea en el cristianismo, el judaísmo o el islam, Satanás está presente tratando de desviar al hombre del camino del bien y la justicia. El infierno de Jesús es sin duda un lugar terrible lleno de dolor y sufrimiento. Quienes están sometidos a él están destinados al sufrimiento eterno. Pero según algunas tradiciones cristianas, las almas de los pecadores no son las únicas que están allí. Comparten sus miserias en compañía de las criaturas más siniestras, convencionalmente conocidas como demonios. Número 1. Los 7 príncipes del infierno. Estos demonios están relacionados con cada uno de los 7 pecados capitales. Belfegor, el señor del fuego, también es conocido como el demonio de la pereza. Según algunas tradiciones, Belfegor había sido un poderoso arcángel llamado Baal Peor. Pero cuando la rebelión de Lucifer se desató en los cielos, no se unió a los ángeles rebeldes ni apoyó al ejército de ángeles del Señor. Por su inercia, fue considerado un desertor y arrojado al infierno. Azazel estaba entre los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. En los albores de los tiempos, Azazel estaba relacionado carnalmente con la mujer que vivía en la tierra. Los frutos de esta unión fueron conocidos como Nefilim. Los descendientes de Azazel contaminarían la tierra
y debido a eso fueron barridos por el diluvio generado por Dios. Azazel, que una vez había sido un ángel, se convirtió en un archidemonio que representa el pecado de la ira. Mamón era una de las muchas deidades precristianas. Comenzó a ser visto como una figura diabólica asociada con el pecado de la codicia y la avaricia. Jesús condenó el culto al dinero personificado en la figura de Mamón. Por lo tanto, los hombres no podían servir a Mamón, símbolo de la avaricia y la obsesión por las riquezas materiales, y a Dios al mismo tiempo, ya que ambos representan principios opuestos e irreconciliables. Mientras Dios exige devoción espiritual y un compromiso ético con el amor y la justicia, Mamón encarna el deseo desmedido de poder y posesiones que conduce a la corrupción del alma. Este contraste subraya la lucha interna del ser humano entre lo espiritual y lo terrenal, entre lo divino y lo profano. En el caso de Belcebú, su origen es igualmente fascinante y se encuentra arraigado en antiguas tradiciones semíticas. Se le asocia con Baal, un dios de la fertilidad ampliamente venerado en el cercano Oriente en tiempos antiguos. Baal era una figura poderosa, ligada a los ciclos de la naturaleza y la abundancia, pero su culto fue demonizado en los textos bíblicos debido a su asociación con prácticas consideradas paganas y opuestas a la fe monoteísta. La transición de Baal a Belcebú refleja este proceso de demonización, en el cual deidad se transforma en una figura infernal. El nombre Belcebú deriva de la fusión entre Baal y Zebub, que significa Señor de las moscas. Esta fusión lo convierte en una representación siniestra, vinculada con la decadencia, la pestilencia y la corrupción. Como demonio de las pestes, Belcebú no solo se asocia con la enfermedad y la destrucción física, sino también con la degradación moral y espiritual. Su figura se utiliza en las tradiciones cristianas para simbolizar la presencia del mal que se propaga insidiosamente, como un enjambre de moscas que contamina todo a su paso. La transformación de Baal en Belcebú es un ejemplo claro de cómo las religiones en conflicto reinterpretaron y resignificaron figuras de culto para consolidar sus propias narrativas. Lo que una vez fue una deidad venerada, asociada con la fertilidad y la prosperidad, pasó a convertirse en un símbolo del mal y la ruina. Este proceso refleja no solo la tensión religiosa entre culturas, sino también el poder de las narrativas para moldear la percepción de figuras divinas y demoníacas según las necesidades ideológicas de cada época. Belcebú, en su forma final como uno de los grandes príncipes del infierno en la demonología cristiana, personifica el poder de la corrupción en todas sus formas. Representa la atracción del hombre hacia los excesos y la decadencia, y su historia sigue fascinando a estudiosos y creyentes por igual, al ser una amalgama de creencias antiguas y reinterpretaciones teológicas. La figura de Belcebú, desde su origen como Baal hasta su transformación en el demonio de las pestes, es un recordatorio de cómo los mitos evolucionan para expresar las luchas internas y externas de la humanidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Se le considera uno de los demonios más poderosos, solo por detrás de Lucifer. Su hambre insaciable lo convierte en un devorador implacable. Las plagas que trae el demonio devoran todo a su paso. Por ello se le asocia con el pecado de la gula. Asmodeo es uno de los demonios infernales más poderosos. Su origen se encuentra en el hombre más impuro que jamás haya existido. Era el rey de Sodoma, la ciudad del pecado. Asmodeo guió a los habitantes de Sodoma hacia la depravación. Así, la ciudad sufrió la ira de Dios y quedó devastada. Asmodeo, el más corrupto de los hombres, fue elevado a demonio al llegar al infierno, y debido a su lujuria, está relacionado con ese pecado. Leviatán es una criatura terrible que vive en las profundidades del Mediterráneo. Su poder descomunal despierta temor en los corazones de los hombres. La descripción de esta criatura se encuentra en el libro de Job, y ese relato lo describe como algo así como un dragón de agua. El colosal demonio marino está asociado con el pecado mortal de la envidia. El último y seguramente el más renombrado príncipe infernal es Lucifer, el líder de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Lucifer era el más bello de todos los seres celestiales,
Y por tener tan amplia gama de cualidades, el pecado de la soberbia se apoderó de él. Su orgullo excesivo lo llevó a creerse igual a Dios, y así se rebeló contra su Creador. Los demonios fueron derrotados por las fuerzas angelicales del arcángel Miguel, y las fuerzas rebeldes fueron expulsadas del cielo y arrojadas al infierno. En las profundidades de la tierra, Lucifer y los demás príncipes infernales conspiran para corromper la obra de Dios. Estos demonios esperan los días previos al regreso de Cristo, cuando tomarán la tierra por medio del anticristo, luchando nuevamente contra las fuerzas del Creador. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.